Hola, vamos a un nuevo video de números racionales. Números racionales, parte 2. Imaginemos que tenemos un conjunto de lápices. Para ser exactos, tenemos 24 lápices y queremos tomar 2/3 de ellos. ¿Cómo haremos para tomar 2/3 de 24? Habitualmente lo que se hace es lo siguiente. Se divide el conjunto de lápices en 3 grupos iguales y se toman 2 de esos 3 grupos. De esa manera, dividiríamos el total en 3 partes iguales, es decir, 24 dividido 3, y a ese resultado lo multiplicamos por 2 para tomar 2 de esas 3 partes. El resultado equivale a ser 24 por 2/3, que dará por resultado 16. 24 dividido 3, 8, por 2, 16. Hemos notado entonces lo siguiente. Tomar una fracción de un total equivale a multiplicar ambas magnitudes. ¿Qué ocurrirá cuando nos referimos al término porcentaje? Imaginemos una vez más que queremos tomar un porcentaje de un total. El término porcentaje es una forma de expresar una fracción de un total, de manera que el total siempre equivale a 100%. Nuevamente tenemos los mismos 24 lápices y queremos tomar el 50% de los lápices. Lo que haremos entonces ahora es tomar 50 de 100 del total de 24 lápices. Esto equivale a tomar 50%. El 50% puede escribirse como la fracción 50 sobre 100. Y entonces nuestro problema se reduce a tomar fracción de un total. Tomaremos 50 de 100 de 24 haciendo el producto de la fracción por el total. En este caso hemos simplificado la fracción 50 sobre 100, que equivale a 1/2, y al hacer el producto de 24 por 1/2 será 24 dividido 2 por 1, que da por resultado 12. El 50% de 24 es 12, es exactamente la mitad. Ahora bien, vamos a hablar acerca del orden de los números racionales. Veamos a tal efecto la siguiente definición. Sean A, B una fracción, C, D otra fracción, diremos que A sobre B es más chico que C sobre D si y solo si es más chica cuando comparamos las fracciones equivalentes. Y eso ocurrirá si y solo si A por D es menor que B por C. Vamos a aplicar la definición al siguiente ejemplo para entender cómo. Hablaremos ahora del orden de los números racionales, y para ello vamos a hacerlo usando la siguiente definición. Sean A sobre B y C sobre D dos fracciones. Diremos que la primera es menor que la segunda si y solo si lo es cuando comparamos sus fracciones equivalentes, de manera que coincidan con el denominador. Y esto ocurrirá si y solo si A por D es menor que B por C. Para entender la idea de esta definición, vamos a hacerlo a través de un ejemplo. Tomemos los números 4/3 y 5/6 y comparemos para saber cuál es mayor. Deberemos hacer el producto 4 por 6 por un lado y 3 por 5 por el otro. 4 por 6 da 24, 3 por 5 da 15. Como 24 es mayor que 15, entonces resultará que 4/3 será mayor que 5/6. Esta es una forma muy sencilla para comparar dos fracciones. Analizamos a continuación cómo pasar de una fracción a un número decimal. Imaginemos que tenemos la fracción 1/3, que es la que tenemos escrita aquí abajo. Simplemente para poder pasar de la fracción a su expresión decimal, debemos hacer la división del numerador dividido el denominador. La rayita del medio de la fracción nos está indicando el cociente del numerador dividido el denominador. Y la división la hacemos como solíamos hacerla en la escuela primaria, el mecanismo que conocimos cuando chicos. Vamos a hacer lo mismo con 24/5. Poder encontrar la división
24 dividido 5 nos va a dar la expresión decimal que representa a la fracción 24 quintos. Es decir, para poder encontrar la expresión decimal, todo lo que necesitamos es dividir numerador por denominador. Notemos que en el primer caso nos dio un número con infinitas cifras decimales, pero las conocemos todas, pues siempre se repetía el 3. En el segundo caso nos dio 4,8. Sin embargo, también podemos escribirlo como un número con infinitas cifras decimales, pues después del 8 seguirían infinitos ceros. Igualmente, conocemos exactamente qué está detrás de la coma en el número racional 24 quintos. En el último ejemplo, hemos encontrado una expresión para 778 sobre 90 y lo hicimos haciendo la división de 788 dividido 90. Una vez más, encontramos una expresión decimal en la que, si bien tenemos infinitas cifras decimales detrás de la coma, conocemos exactamente esos valores, pues se repite indefinidamente el número 5. Y sí, un número racional es un número con infinitas cifras decimales detrás de su coma, es decir, la expresión decimal del número es infinita. Sin embargo, conocemos exactamente cuál es esa expresión, pues se transforma en un período. En el primer caso el período fue el 3, en el segundo caso el período fue el 0, en el tercer caso el período fue el 5. Puede ser 1, 2, miles de números en el período, pero en algún momento el número decimal alcanza un período. Vamos a analizar ahora al revés, cómo pasar del número decimal a la fracción. Tenemos que analizar dos casos. Imaginemos que el número racional tiene un desarrollo decimal de tal manera que el período es 0. Entonces lo haremos siguiendo esta regla. Tomaremos el número decimal y lo escribiremos como numerador de nuestra fracción, sin coma claramente, como un número entero. Y en el denominador pondremos un 1 y tantos ceros como lugares hay detrás de la coma. Notemos en este primer caso, el número era 0,953. Hemos entonces escrito en el numerador el número entero sin coma y en el denominador un 1 y tantos ceros como lugares había detrás de la coma. Hagamos ahora el mismo ejemplo para 12,578. En el numerador escribimos el número entero sin coma, 12.578, y en el denominador pondremos un 1 y tantos ceros como lugares había detrás de la coma, es decir, 3 ceros. Esto nos permite pasar de número decimal a fracción cuando el número decimal es un número cuyos decimales tienen período 0. Vamos a hacer ahora lo mismo, pero cuando el período del número decimal no es 0. Para poder pasar un número decimal a fracción cuando el período no es 0, debemos hacer lo siguiente. Vamos a escribir una fracción de tal manera que el numerador va a estar formado por la parte entera seguida de la parte decimal periódica y no periódica, menos la diferencia con la parte entera decimal y decimal no periódica, todo considerado como un número entero. Y en el denominador pondremos un 9 por cada número del período y un 0 por cada decimal no periódico. Analicemos esto en el siguiente ejemplo. Tomemos el número 1,523 periódico. Para poder pasar este número a fracción, debemos tomar como numerador la parte entera seguida de las partes decimal periódica y no periódica como un número entero. Es lo que hemos escrito aquí. 1523 como número entero, la parte entera, la parte decimal no periódica y la parte decimal periódica. A eso le vamos a restar la parte entera y decimal no periódica. El 1, el 5 y el 2 son la parte entera y decimal no periódica, con lo cual restamos 152. Esa resta da por resultado 1371. En el denominador vamos a poner un 9 por cada decimal periódico y un 0 por cada decimal no periódico. Un 9 por cada decimal periódico, que en este caso solo es el 3, y dos ceros por los dos decimales no periódicos 5 y 2. Resultado final, 1371 sobre 900. Esta es la expresión en forma de fracción para el número decimal 1,523 periódico.
Con esto damos por finalizados números racionales. Espero que les haya sido de utilidad. Muchas gracias por escucharme y hasta la próxima.